tenemos una dermis papilar y también una reticular y también el tejido adiposo subcutáneo. Entre el tejido subcutáneo y la dermis se encuentran pilosebáceas. Un poco hablando acerca de lo que es la epidermis, que es la mayor parte de lo que va a ser la plática del día de hoy, vemos de que aparte de los queratinocitos que se disponen en diversas capas y que tienen una estructura perfectamente definida en relación al número de capas que la componen, también vemos de que en esta capa se identifican algunas células. Por ejemplo, en el estrato basal se encuentran células melanocíticas normalmente, y vemos de que estas células son unas células compactas, retraídas, y pues que tienen un origen un poco diferente al resto de la piel, ¿no? Entonces vemos de que estas células tienen un origen en la cresta neural. Otras células que también se observan en el estrato epidérmico son las células de Merkel. Acá estamos observando una marcación con inmunohistoquímica, en la cual vemos que las células de Merkel pues se van a encontrar eh, sobre todo en la capa basal. Vemos que esta es una tinción parasitoqueratina 20. Otras células que también se encuentran entre los queratinocitos son las células dendríticas. Esta es una marcación con CD1A, en la cual estamos observando cómo estas células que corresponden al sistema fagocítico mononuclear conforman parte de las funciones de barrera que se encuentran en la piel. Aparte de estas funciones de barrera, también existe una interacción de la coloniza ampliamente la superficie de la piel e interacciona con la epidermis, y más bien su disregulación es la que puede llegar a dar lugar a algunas enfermedades. Acá estamos observando un corte histológico con un parásito que se denomina Demodex folliculorum, y el cual es normal en los folículos pilosos y sobre todo se encuentra a nivel de los folículos pilosos de la cara, ¿no? Entonces, esta es la estructura normal de la piel, y pues lo que vamos a ver a continuación, primeramente, son algunos patrones que alteran la superficie epidérmica, ¿no? Entonces, estos son patrones de lesión microscópica. Vemos cuando existe una alteración en las diversas capas y en la distribución de las capas de la epidermis. Por ejemplo, en la primera microfotografía vemos una hiperkeratosis ortoqueratósica, en la cual existe de queratina del estrato córneo. Sin embargo, no existe un incremento en el estrato de hipergranulosis, y vemos de que existe más que un aumento de la capa córnea, un incremento de la capa de células, de células de la capa granulosa con gránulos de queratohialina. Otro patrón de lesión microscópica es la esponjiosis o edema intercelular. En esta microfotografía estamos observando este incremento en el espacio entre los queratinocitos y vemos cómo este edema intercelular tira de los desmosomas que unen normalmente los queratinocitos. Esto corresponde a una acantosis o incremento en el estrato espinoso, y esto es característico, por ejemplo, en lo que es la psoriasis. Al mismo tiempo, en esta misma microfotografía, vemos un infiltrado de lesión microscópica. Vemos una papilomatosis con la conformación de micropapilas, y también aquí nuevamente un acercamiento del patrón liquenoide con edema ahora intercelular, esponjiosis, y también edema entre la dermis y la epidermis, ¿no? Entonces, estos patrones de lesión microscópica los van a ver más adelante cuando estemos hablando acerca de lesiones de piel reactivas no neoplásicas, pero es importante que las conozcan debido a que muchas de las lesiones, tanto neoplásicas como reactivas, pueden llegar a tener algunos de estos patrones, ¿no? Ahora, existen alguna nomenclatura que se debe ocupar en la piel cuando nos referimos a las diferentes lesiones. Las lesiones en la piel se van a dividir como primarias y secundarias. Esto es algo que ustedes van a llevar un poco más a detalle cuando estén viendo la materia de dermatología, pero pues es esta misma nomenclatura que se
se ocupa para que nosotros podamos describir adecuadamente las lesiones macroscópicas en la piel, ¿no? Entonces, estas lesiones macroscópicas se van a dividir en relación a si son planas, si son elevadas, si son nodulares y también en relación al tamaño que presentan. Por ejemplo, una mácula es una lesión plana que usualmente mide menos de 0.5 centímetros. Una pápula es una lesión elevada que mide menos de 0.5 centímetros. Un nódulo es similar a una pápula, pero que mide más de 0.5 centímetros. Entonces, como ven, nosotros vamos a ir denominando de cierta manera a las diversas lesiones independientemente de cuál sea la causa de esta lesión. Es simplemente un patrón macroscópico de lesión. Esta misma nomenclatura se ocupa tanto clínica como también para la patología, ¿sí? Inclusive el contenido es importante. Vean como, por ejemplo, en una vesícula, que es una lesión usualmente pequeña, ¿sí? El contenido va a ser un contenido seroso versus una bula, que es una lesión usualmente más grande, de 0.5 centímetros, versus una pústula, cuyo contenido es pus, ¿no? Entonces, estas son las lesiones primarias de la piel y pues las lesiones secundarias son aquellas que se deben a daño de la piel. Estas lesiones secundarias se van a dividir nuevamente en relación a sus características morfológicas. Tenemos por ejemplo, a la costra, a la fisura, cuando es una lesión lineal que transgrede, que transgrede varias capas de la piel, una úlcera, cuando esta tiene una base, también puede ser una excoriación, como esta de acá, ¿sí? O también puede ser atrofia con depresión de la superficie epidérmica, ¿no? Entonces, estos son patrones que nosotros vamos a aprender a reconocer a la hora de escribir piel. Bueno, entrando en algunas de las lesiones a las que compete esta clase, vamos a iniciar con lo que son las lesiones melanocíticas. Una de las lesiones melanocíticas más comunes y que se encuentran sobre todo en aquellos pacientes de piel clara y aquellos pacientes que pueden llegar a tener alguna predisposición genética o se encuentran en un contexto sindrómico son las pecas o efélides. Estas no son verdaderas lesiones neoplásicas, más bien corresponden a lesiones hiperplásicas en las cuales probablemente existe una hiperpigmentación más bien de los queratinocitos más que un incremento de los melanocitos, ¿no? Entonces, básicamente lo que se observa es un oscurecimiento de la piel. Estas efélides pueden ser de diferentes diámetros. Es particularmente importante que se caractericen cuando estamos evaluando, por ejemplo, un contexto sindrómico como por ejemplo la neurofibromatosis en las manchas café con leche. Y básicamente lo que vamos a observar en la microscopía es un cambio muy discreto con un incremento leve de la pigmentación, sobre todo a nivel de los queratinocitos, más que un incremento de los melanocitos, ¿no? El léntigo es una lesión hiperplástica de los melanocitos en la cual estos se disponen a manera de estacas, pero característicamente se limitan a la superficie basal. El término léntigo es un término que se ocupa también como un patrón de lesión. Por ejemplo, aquellas lesiones que tienen un patrón de distribución lentiginosa, si característicamente se van a ver con una distribución de cualquier tipo de células de las que estemos hablando, pero a manera de filas o a manera de estacas que sobre todo se encuentran a nivel de la capa basal, ¿no? Entonces, lo que estamos observando acá es un incremento de las células melanocíticas y vemos cómo van a seguir la capa basal del epidermis. Los léntigos también pueden ser, o sea, puede ser un léntigo simple, como en esta imagen que estamos observando acá, o también puede ser un léntigo solar. Los léntigos solares se deben a una exposición prolongada a los rayos ultravioleta y vemos de que además de que existe una hiperplasia de los melanocitos, también existe unas alteraciones en la arquitectura del epidermis. A esto se le denomina patas de elefante, ¿sí? Y vean cómo existe una dilatación de los procesos interpapilares de la epidermis. Además, existe una disgregación de la dermis con elastosis solar, ¿no? Entonces, esto es un cambio secundario al daño solar. Además, existe un adelgazamiento de la piel por una atrofia, ¿no? Entonces, esto corresponde a un léntigo solar. Ya entrando en lo que son las verdaderas neoplasias de melanocitos, vamos a iniciar con lo que son las lesiones neoplásicas benignas. Una de ellas, por excelencia, son los nevos, ¿no? Los nevos en realidad hacen
eh, más bien se refieren a cualquier lesión que puede estar sobre la piel, o sea, proliferativa de la piel. En realidad nosotros vamos a hablar de los nevos melanocíticos, es decir, de proliferación de melanocitos, ¿sí? Entonces estos nevos melanocíticos, como son tumores benignos, pues naturalmente tienen, es una proliferación clonal con una mutación característica. Cuando ya están comenzando a conformarse los nevos, pues ya se van a observar las primeras alteraciones genéticas, ¿no? Entonces, los nevos melanocíticos se ha descrito de que existen diferentes tipos en relación a dónde están localizados las células melanocíticas en relación a la epidermis, ¿sí? Y se describe como que estos son un continuo en el tiempo. Entonces, se van a dividir como nevo melanocítico intraepidérmico, de unión y además compuesto. Entonces, veamos cómo a medida de que estos evolucionan, los nuevos melanocíticos intraepidérmicos primeramente se van a localizar característicamente hacia la capa basal y va a existir una proliferación, sobre todo a nivel de los procesos interpapilares. Cuando estos se exceden y se prolongan hacia la dermis papilar superficial, entonces se denominan nevos de unión, y pues cuando ya no dependen nada de la epidermis se van a denominar nevos intradérmicos. Ahora, cuando estos nevos evolucionan más allá en el tiempo, pueden llegar inclusive a neurotizarse. No se olviden de que las células melanocíticas provienen de la cresta neural y por lo tanto estas pueden llegar a diferenciarse y parecerse mucho a estructuras nerviosas periféricas, ¿no? O también pueden adquirir algunos cambios degenerativos que... Ahora, en cuanto a los nevos melanocíticos intraepidérmicos, característicamente y macroscópicamente, se van a observar como lesiones pequeñas, como pápulas alrededor de o menos de 0.5 centímetros, y además son lesiones planas, ¿sí? Entonces, en la microscopía lo que nosotros vamos a observar, pues es una proliferación de melanocitos a nivel de la capa basal. Los nevos melanocíticos intradérmicos, ya cuando estos van avanzando, son lesiones usualmente exofíticas a manera de domo. Algunas de ellas pueden ser de característica polipoide y vemos cómo las células névicas ya no se encuentran o ya no tienen relación con el estrato epidérmico, sino más bien se encuentran solamente en la dermis. Ahora, los nevos tienen usualmente un fenómeno de maduración. Eso quiere decir que hacia la superficie de un nevo, las células usualmente van a ser pigmentadas, es decir, bien desarrolladas, ¿sí? Es decir, maduras, y hacia la profundidad van a tener una característica más inmadura. Este fenómeno de maduración es algo que nos va a ayudar a distinguir a las lesiones benignas de las lesiones malignas. Noten cómo los nevos melanocíticos, que son proliferaciones benignas, son lesiones simétricas en su tamaño, ¿sí? Entonces eso, y también son uniformes en cuanto a su color, y eso es algo que nos va a ayudar a discriminar a las lesiones benignas de las malignas. Algunos nevos especiales que pueden llegar a confundirse con otras lesiones o inclusive con lesiones malignas son, por ejemplo, el nevo de Spitz. El nevo de Spitz característicamente se presenta en las primeras décadas de la vida, es usualmente una lesión que se presenta en la edad pediátrica, sí, pero también se puede presentar en la edad adulta, sobre todo alrededor de los 30 años, y es una lesión que macroscópicamente se ve como pardo claro o como una lesión naranja o rosada más que pigmentada, aunque se ha observado que en la población latina puede llegar a tener cierta pigmentación. El nevo de Spitz se caracteriza por ser una proliferación de células névicas, pero de apariencia fusada, ¿sí? Y que está envuelta en puentes de tejido epidérmico o de células epidérmicas, ¿sí? Característicamente puede llegar a tener cuerpos de camina, por ejemplo, en esta microfotografía no los tiene, eso no es un criterio diagnóstico, pero el nevo de Spitz es de relevancia, ya que en muchas ocasiones puede llegar a confundirse con melanoma, sobre todo por este patrón de crecimiento que tiene. El nevo azul es otra lesión que macroscópicamente se puede llegar a confundir con melanoma. Es una lesión usualmente en domo, negro azulado. A veces puede llegar a tener bordes irregulares, sobre todo en sus variantes celulares. Y ven cómo es una lesión de predominancia intradérmica de células fusiformes y extensamente pigmentadas. Inclusive los nevos azules pueden llegar a localizarse en el tejido subcutáneo y eso puede llegar a
puede llegar a llamar la atención y puede ser un diagnóstico diferencial de lesiones malignas. El alus nevus es básicamente un nevo en degeneración y vean cómo la lesión melanocítica, que es esta central, está rodeada de una zona más bien gris claro, como a manera de halo, como dice su nombre. Microscópicamente es una lesión que tiene escasas células melanocíticas y que más bien está compuesta predominantemente por tejido linfoide, ¿no? Entonces, estas son algunas lesiones que van a plantear el diagnóstico diferencial con algo maligno. Como les decía, las lesiones névicas benignas tienen mutaciones, sobre todo mutaciones de BRAF, de la pérdida de Petén. A medida de que estos nevos displásicos progresan hacia melanoma, van a ir adquiriendo diversas mutaciones adicionales hasta adquirir la capacidad de infiltración, ¿no? Entonces, los famosos nevos displásicos vamos a contrastarlos con los que estábamos viendo anteriormente y vemos esta misma lesión névica cómo ha evolucionado. Vean cómo inicialmente es una lesión que se acerca al centímetro de diámetro y es irregular en cuanto a sus bordes, es irregular en cuanto a su pigmentación, y vean cómo en el momento de la evolución ha aumentado de tamaño y también ha cambiado en relación a la regularidad de su pigmentación, ¿no? Entonces, habitualmente los nevos displásicos se puede llegar a observar una evolución o un cambio en la morfología macroscópica, ¿no? Entonces, existen algunos síndromes que están relacionados con la presencia de estos nevos displásicos. Acá estamos observando la fotografía macroscópica o clínica de un paciente con síndrome de nevos displásicos, el cual se caracteriza por presentar numerosas lesiones névicas displásicas en el cuerpo, ¿no? Entonces, naturalmente este síndrome, por la mutación que lo caracteriza, también se caracteriza por presentar más frecuentemente melanoma, ¿no? Entonces, los nevos displásicos tienen algunas características microscópicas y citoarquitectónicas que son distintivas. Entre ellas es que tienen cierta asimetría, al igual que se puede observar en la macroscopía. Esta asimetría, además, se caracteriza por la formación de puentes entre las papilas del epidermis y también en la fusión de las tecas o nidos de las células névicas. Entonces, vean cómo en estas dos microfotografías las células melanocíticas se están fusionando haciendo tecas irregulares. Algunas se ven más hipercelulares, otras se ven más hipocelulares, y pues todavía las células névicas se encuentran característicamente en el estrato basal. Pueden llegar a tener cierta tipia nuclear, vemos cómo existe cierta variación en los núcleos, pero nuevamente sigue teniendo una localización basal. Aquí estamos observando nuevamente cómo existe una diferencia en el tamaño de las tecas, ¿no? Entonces, este fenómeno de irregularidad en la simetría de las células névicas se le denomina fenómeno de hombros, que es algo muy característico en los nevos de Clark, ¿no? Entonces, ya entrando en lo que es el melanoma, esto es estadística del Globocam del 2020 para Bolivia, y vemos cómo el melanoma de piel no es una lesión que podamos decir una de las más frecuentes como las que ya habíamos estudiado anteriormente, pero es una lesión que puede llegar a tener un alto índice de mortalidad. Y es que el diagnóstico de melanoma, sobre todo en relación a su estadio, puede ser un diagnóstico fatal. Ok, el melanoma en su desarrollo tiene una fuerte relación con la exposición a rayos ultravioleta, como bien nosotros ya sabemos, ¿no? Existen otros factores de riesgo que están relacionados con el desarrollo de melanoma, y esto sobre todo tiene que ver con historia familiar o con ascendencia, o con la característica de tener la piel más clara, de tener historia familiar de pacientes o de familiares con esta enfermedad. Sí, fíjense cómo las características de piel clara, ojos claros, cabello claro,
rasgos que nos van a representar un riesgo de presentar melanoma. Existen otros factores genéticos que están muy bien descritos, sobre todo en aquel que les decía, el síndrome de nevos displásicos, que puede llegar a presentarse con mutaciones del gen CDKN2A, ¿sí? Y vean cómo otras mutaciones que están bien descritas de manera familiar, pues van a estar también relacionadas con el desarrollo de esta enfermedad. Ahora, en cuanto a las características clínicas, el ABCDE es algo que se describe muy bien en el melanoma. Ya sabemos que son lesiones que son asimétricas, de bordes irregulares, de pigmentación irregular. Habitualmente pensamos en una lesión maligna cuando esta lesión supera los 6 milímetros de diámetro y pues cuando esta cambia en su evolución, ¿no? Entonces, siempre nosotros debemos interrogar acerca de estas características en relación a las lesiones pigmentadas. Entonces, estas son las vías de patogénesis del melanoma y pues están descritas dos vías de patogénesis. La primera vía es una vía sobre todo descrita en las formas familiares. Las formas familiares o heredables están relacionadas con mutaciones del gen CDKN2A. Este codifica proteínas que son el P14 y el P16, que nosotros bien sabemos que tienen que ver en la proliferación y en la muerte celular. Vemos de que estas interaccionan con otros genes como el MDM2, sí, que regula a la baja al P53 y que pues el P53 pues nuevamente tiene que ver con la apoptosis, ¿no? Entonces, y el P16 a través de la regulación del ERB, que tiene que ver en la permanencia en el ciclo celular de las células neoplásicas, ¿no? Entonces, estas vías están muy bien descritas en lo que es el melanoma de origen familiar. Ahora, el melanoma esporádico en más del 80% o en más del 70% puede presentar mutaciones en el gen NRAS. Otro 20% puede presentar mutaciones en RAF, que es en realidad el lugar donde se codifica BRAF, y de manera indirecta pues puede llegar a afectarlo. Entonces, a través de RAS lo que se hace es una alteración en la señalización del inositol trifosfato de las vías PTEN, AKT y mTOR, que tienen que ver con la proliferación y con la supervivencia y la apoptosis celular. Entonces, básicamente lo que se hace a través de estas vías es volver a una célula neoplásica inmortal y con la capacidad infinita de una proliferación y además de crecimiento, ¿no? Entonces, todas estas vías de patogénesis en el melanoma han sido ampliamente descritos, sobre todo últimamente, debido a que todas estas mutaciones que están muy bien estudiadas han sido objeto de estudios adicionales en células tumorales, ya que a través de la identificación de estas mutaciones, pues puede ser posible de que algunos pacientes reciban terapias blanco-moleculares, como vamos a ver más adelante. Entonces, resumiendo, vemos que desde que existe la formación del nevo con mutaciones puntuales, estas se van a ir acumulando. Sabemos que TER tiene que ver en las vías de la telomerasa, que tiene que ver con la inmortalidad celular, y vemos cómo estas alteraciones se van acumulando hasta que se conforma el melanoma invasor, ¿sí? Donde adquiere alteraciones sobre todo en el gen P53, que tiene que ver con la apoptosis, ¿no? También sabemos de relacionados con lesiones névicas previas, y algunos de ellos, por ejemplo, los nevos comunes, el nevo azul, el nevo de Spitz, y cada una de estas pues conlleva mutaciones en algunos casos puntuales, como por ejemplo en el nevo de Spitz, el HRAS y el RTK son moléculas que nos van a ayudar a diferenciar lesiones benignas, malignas o también de características spitzoides. Otra cosa que estudiamos a la hora de examinar un melanoma es la fase de crecimiento en la cual ésta se encuentra. Se ha descrito que los melanomas inicialmente tienen una fase de crecimiento radial, es decir, crecen de manera horizontal, ¿sí? Y usualmente en esta fase de crecimiento radial, pues pueden llegar a presentarse como melanomas in situ. Melanomas in situ se refiere
cuando las células neoplásicas melanocíticas no se extienden por más allá de la membrana basal que rodea la epidermis, ¿sí? Entonces, la fase de crecimiento radial se caracteriza porque estas células malignas se encuentran solamente dentro de la epidermis, pero además han adquirido la capacidad de proliferar hacia arriba. Esa capacidad de proliferar hacia arriba se le denomina migración payetoide, ¿sí? Y es algo que además caracteriza a la enfermedad de Payet, como les comentaba cuando estábamos hablando del cáncer de mama. Y que puede llegar a ser diferencial del cáncer de mama, sobre todo cuando estamos hablando de una lesión probablemente pigmentada en la piel de la mama, ¿no? Bueno, la segunda fase de crecimiento es la fase de crecimiento vertical y es cuando estas células naturalmente ya van a ser invasoras y esta verticalidad excede el crecimiento horizontal. Existen algunas lesiones que per se nunca presentan una fase de crecimiento radial como tal, como por ejemplo el melanoma nodular, que habitualmente tiene muy poco crecimiento radial y básicamente solamente crece hacia profundidad, ¿no? Entonces, la profundidad de invasión en el melanoma es algo que se estudia de manera crucial. Esta profundidad de invasión antes se la denominaba niveles de Breslow. Actualmente los niveles de Breslow se miden exactamente en milímetros. ¿Y cómo se miden? Pues se miden por microscopía. Por microscopía se miden desde el estrato granuloso hasta la última célula neoplásica en la profundidad, cuando son lesiones no ulceradas. Y cuando son lesiones ulceradas se miden desde la base de la úlcera hasta la última célula neoplásica. Es tan importante esta medición del nivel de profundidad que cada milímetro le va a cambiar el estadio a la lesión. También es muy importante caracterizar si la úlcera que se ve en la superficie es una ulceración provocada por las células neoplásicas. Esta ulceración también va a marcar una pauta de diferencia a la hora de estadificar. Entonces, aunque son conceptos parecidos, es diferente encontrar la que es la profundidad de invasión en los niveles de Clark. Los niveles de Clark son niveles preestablecidos en la piel en donde las células neoplásicas se van a ubicar en los diferentes estratos de la piel. Entonces, tanto los niveles de Clark como los niveles de Breslow o la profundidad de invasión, si ustedes se fijan, tiene una relación con los índices de supervivencia a 10 años y vemos que para aquellos que son más profundos, tanto para el nivel de Breslow como también en profundidad para los niveles de Clark, que por ejemplo en este que existen lesiones que pueden tener cierto componente exofítico y que el Breslow pues será más alto, aunque no necesariamente llegue hasta el tejido subcutáneo, ¿no? Entonces esa también es la relatividad. Entonces actualmente, al menos para la estadificación, se ocupa la profundidad de invasión, no los niveles de Clark. Ahora, existen clásicamente algunos tipos de melanoma que están muy bien descritos. El melanoma de tipo léntigo maligno es un melanoma que usualmente se caracteriza por presentarse en una fase de crecimiento radial. En muchas ocasiones se puede presentar in situ, como en esta microfotografía. Vemos de que las células neoplásicas se localizan a manera de estacas en la capa basal, aunque también ya han adquirido la capacidad de subir hacia la superficie, pero hacen pequeñas agrupaciones y presentan cierta atipia. Macroscópicamente son lesiones de bordes poco definidos. Característicamente se van a encontrar en zonas que son fotoexpuestas y sobre todo a nivel de la cara. Esa es la localización habitual del melanoma de tipo léntigo maligno, ¿no? Entonces, un melanoma de tipo léntigo maligno puro usualmente es una lesión in situ, aunque esto no excluye de que en determinado momento pues pueda adquirir la capacidad de invadir. Y entonces diremos es un melanoma invasor originado en un melanoma de tipo léntigo maligno. ¿Y eso por qué? Pues porque naturalmente su pronóstico es diferente. Estos son de un poco mejor pronóstico en relación a los siguientes que les voy a mostrar. El melanoma de extensión superficial es uno de los melanomas más comunes que se observan en los pacientes con esta enfermedad. El melanoma de extensión superficial es una lesión
de bordes poco definidos, hiperpigmentada, con la pigmentación irregular, ¿sí? Y vemos de que se caracteriza por unos nidos irregulares hipercelulares que migran hacia la superficie en este tipo de patrón de migración palletoide, ¿sí? Y que pueden presentarse tanto de forma in situ, como en la que estamos observando en esta microfotografía, como también se pueden presentar con un patrón infiltrativo, como estamos observando en esta de acá. Entonces podremos decir que es un melanoma de extensión superficial en fase de crecimiento radial in situ versus uno invasor, ¿no? Entonces todo eso es algo que se evalúa por la microscopía. El melanoma nodular es un melanoma que por sí mismo conlleva un peor pronóstico, ya que desde que se inicia es una lesión que tiene una fase de crecimiento vertical, tiene una predominancia en la dermis y habitualmente invade hacia la profundidad. Es una lesión a manera de domo, usualmente nodular, y vean cómo es de irregular y asimétrica desde la macroscopía. El melanoma acral lentiginoso es una lesión que no está relacionada con la exposición solar debido a la localización donde ésta se encuentra y probablemente está relacionada con otras mutaciones, ¿sí? Y es una lesión que se caracteriza inicialmente por tener un patrón lentiginoso, es decir, hacia la basal y a manera de banda. Esa es la característica del melanoma acral lentiginoso. Existe otra categoría de melanomas que no están relacionadas con la fotoexposición, que son los melanomas de mucosa. Estos melanomas de mucosa pueden llegar a presentarse en todas las cavidades, oral, vesical, vaginal, en este caso estamos observando rectal, aquí en paladar, aquí estamos observando a nivel del labio, y pues son lesiones que si bien se toma en cuenta la profundidad de la invasión, son lesiones que de por sí conllevan un peor pronóstico y que son muy difíciles de clasificar en relación a las lesiones de la piel. Es decir, usualmente este diagnóstico conlleva mucha agresividad, más que la de la piel. Otra cosa que se debe de evaluar en los melanomas es la regresión espontánea. Esta es una característica no solamente del melanoma. Otros tumores en el cuerpo, por ejemplo, los tumores de testículo, pueden llegar a tener una regresión espontánea. Se dice de que esta regresión espontánea, pues en relación a su pronóstico, en realidad es relativo. ¿Eso qué quiere decir? Puede que las células neoplásicas reduzcan debido a que existe una reacción de nuestro organismo en contra de las células neoplásicas, pero al mismo tiempo de que reducen aquellas que pueden morir naturalmente por nuestro sistema inmune, lo que va a pasar es que van a proliferar las clonas que sobren, pues van a ser resistentes a esta inmunidad y por lo tanto van a ser clonas más agresivas, ¿no? Entonces, usualmente la regresión espontánea es algo que se debe de informar en un reporte histopatológico, ya que en muchos casos más bien puede conllevar a pensar en que esto es una lesión de más larga evolución y que probablemente pues se encuentre en un estadio más avanzado cuando se encuentre, ¿no? Entonces es muy común que algunas lesiones melanocíticas malignas puedan llegar a presentarse con su metástasis a distancia y probablemente nunca lleguemos a encontrar el primario, pues porque pueden desaparecer espontáneamente, pero eso no le quita la capacidad de metástasis. Ahora, ¿por qué se caracteriza la regresión espontánea? Se caracteriza por la presencia de un infiltrado linfoide denso y además por una fibroplasia o un cambio fibrocicatricial de la zona de la neoplasia. Puede existir degeneración de las células linfoides y también de las células neoplásicas, ¿no? Entonces, esta regresión espontánea incluso hay que vigilarla en relación a que si ésta se encuentra entre un nido de células neoplásicas versus una lesión satélite que se encuentra adyacente a la zona de la neoplasia, ya que si se encuentra una lesión o un área de regresión espontánea, pues más bien la medición de la lesión es por completo y no se toma como una lesión satélite, ya que una lesión satélite pues básicamente se considera como una metástasis del mismo melanoma en la misma piel.
Existen otras características en relación al melanoma, una de ellas es el conteo mitósico. El conteo mitósico para la AJCC séptima edición, es decir, la anterior que se encuentra vigente, sí, era algo que se tomaba muy en cuenta a la hora de la estadificación, ya que los melanomas no necesitan ser lesiones que proliferen mucho para ser agresivas. De hecho, es menos frecuente encontrar aún en melanomas con profundidades de invasión de 3 o 4 milímetros, que son estadios más avanzados, ¿sí? Es muy poco frecuente encontrar figuras de mitosis, ¿no? Entonces acá estamos observando una microfotografía en la cual observamos estas figuras de mitosis con separación, ¿sí? A nivel de la fase M, que es la que se puede ver por microscopía óptica, ¿no? Entonces, estas lesiones melanocíticas usualmente tienen bajos índices de proliferación celular y antes incluso dividíamos aquellos melanomas que se presentan como índices mitósicos de 1 o menos de 1 por milímetro cuadrado. Así de poquito necesitábamos para cambiarle el estadio, ¿no? Y hemos dejado de lado la mitosis, sin embargo, es algo que aún tomamos en cuenta, ya que nos confiere pues un factor pronóstico, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que las células melanocíticas son células en realidad de la cresta neural. Sin embargo, las células melanocíticas malignas también pueden tener cierto neurotropismo y extenderse alrededor del perineurio de las terminaciones nerviosas periféricas y viajar a través de ellas, y también, o sea, esto nos marca una pauta del hecho de que estas vayan a recidivar en algún momento. Otra cosa que también se estudia en los melanomas es el infiltrado linfoplasmocitario. Como ya les había comentado cuando estábamos hablando acerca de cáncer de mama, el infiltrado linfoide es algo que ha tomado bastante atención en los últimos años, y pues para el melanoma es exactamente lo mismo. Entonces vemos cómo inclusive el infiltrado linfoide alrededor de las células tumorales o intratumorales se cuantifica, y vamos a ver de que estos se dividen en infiltrados pobres o infiltrados ausentes o infiltrados extensos. Y pues, ¿para qué será importante dar estos porcentajes? También es importante en relación a la respuesta, en relación a la regresión, sí, pero sobre todo porque este tipo de pacientes también se les puede complementar este estudio con inmunomarcación. Ya habíamos hablado acerca de la interacción del PD1 y el PDL1, y ya vemos de que estos son blancos moleculares para el tratamiento de melanoma, ¿no? Entonces esto es algo que también se puede hacer de rutina, y pues es algo que se ha observado de que pues prolonga la vida de un paciente con esta enfermedad y que tiene que se encuentra en un estadio avanzado, ¿no? Otras cosas que también se realizan son la detección de las mutaciones. Nosotros sabemos que los genes RAS codifican BRAF, y sabemos de que esto caracteriza al más del 80% de los melanomas. Entonces, básicamente existen algunas pruebas que se van a dedicar a detectar precisamente este tipo de mutaciones, ya que existen blancos terapéuticos para el bloqueamiento de estas, ¿no? Entonces esto se hace clásicamente a través de algunos estudios, como por ejemplo la secuencia de Sanger, en la cual no solamente se estudia el BRAF, sino también otras mutaciones. También existe actualmente el kit de Roche que lo hace, y también se puede realizar por técnicas de PCR en tiempo real, ¿no? Entonces existen algunos medicamentos que pueden bloquear estas vías de señalización. Ahora, lo que les decía, ¿cómo es el sistema de estadificación? Pues fíjense cómo se divide en escasos milímetros para poder cambiar de estadio, y se subdivide en relación a si se presenta o no unas zonas de ulceración. La presencia de ganglios linfáticos también es algo muy importante, independientemente del tamaño de la metástasis dentro del ganglio. El número de las metástasis, la localización de las metástasis en órganos es algo que también va a dividir el TNM del melanoma. Bueno, vamos a hablar muy brevemente acerca de los tumores epiteliales, y pues primeramente vamos a saber de que en relación a la epidermis existen algunas lesiones precursoras que van a dar o que pueden llegar a dar inicio a lo que es el carcinoma escamoso. La queratosis actínica es un término clínico que se ocupa para una serie de lesiones
clínicamente hablando, que van a variar entre una lesión que puede ser plana, con una costra irregular, eritematosa, hasta una lesión elevada a manera física. Esta displasia puede ser de diferentes grados. Vemos como, por ejemplo, en este cuerno cutáneo que corresponde al corte histológico de esta lesión, vemos como en el acercamiento existe una atipia que se limita a la capa basal con un adelgazamiento de la epidermis, ¿sí? Entonces, esta queratosis actínica, hiperqueratósica en este caso, con la formación de este cuerno cutáneo, en realidad va a denotar displasia de la epidermis, ¿no? Entonces, esto puede variar entre solamente una displasia leve a moderada, como la que estamos observando acá, o también puede ser una displasia que llegue a comprometer la totalidad del espesor de los queratinocitos, conformando verdaderos carcinomas in situ del epitelio queratinocítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este otro ejemplo de queratosis actínica, vemos cómo es una lesión plana y sin embargo existe atipia con alteraciones en la maduración en la totalidad de las capas que componen la epidermis, y además existe degeneración de las fibras elásticas que existen en la dermis. Esto es muy característico de las lesiones solares. Ahora, el carcinoma escamoso es una lesión que, al igual que el melanoma, está fuertemente relacionada con el daño ultravioleta. En algunas ocasiones también puede llegar a darse en un contexto de inmunosupresión, y sobre todo cuando la piel ha sido expuesta a algún otro tratamiento, como por ejemplo radiación ionizante, en el caso de que exista cáncer en alguna otra localización. Las exposiciones a algunos serotipos del virus del VPH también está relacionada. Algunas sustancias que son carcinógenas, como por ejemplo los alquitranes, la presencia de úlceras crónicas o de lesiones crónicas como la osteomielitis que se abren hacia la superficie con supuración, y también el uso constante de tabaco pueden llegar a relacionarse con el carcinoma escamoso. ¿Qué mutaciones van a adquirir las lesiones o las células queratinocíticas a medida que desarrollan displasia? Pues usualmente se ha observado de que estas tienen mutaciones en RAS y en P53. Entonces, el carcinoma escamoso puede llegar a tener diferentes morfologías. Una de las morfologías más características es de una lesión nodular, usualmente mide escasos centímetros en sus estadios iniciales, ¿sí? Y es una lesión de bordes poco definidos, ¿sí? Puede llegar a tener una zona de ulceración con formación de costra, como la que estamos observando acá. Acá se ve una lesión nodular con una superficie como umbilicada, y en los cortes microscópicos lo que observamos es una proliferación de queratinocitos que se extienden por debajo de la membrana basal, como por ejemplo lo que estamos observando acá, y vemos cómo estas lesiones pueden llegar a presentar queratinización, como pueden no presentarla, y habitualmente los queratinocitos neoplásicos van a remedar a los queratinocitos normales, es decir, pueden llegar a tener puentes intercelulares como los que estamos observando acá, o también pueden tener zonas de queratinización individual, ¿no? La tipia va a depender de cuán diferenciada se encuentra la lesión. En la célula o en los tumores poco diferenciados, pues se observará abundante atipia, poca queratinización, y probablemente la formación de puentes intercelulares pues llegue a ser focal. El carcinoma vasocelular es una lesión que, a diferencia del carcinoma epidermoide, que tiene la capacidad de invadir la dermis superficial y profunda, tiene además la capacidad de entrar dentro de los vasos linfáticos y vasculares y hacer metástasis a distancia, y además hacer metástasis en ganglios linfáticos. Eso no ocurre con el carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular también está relacionado con la fotoexposición, ¿sí? Y habitualmente se encuentra en lugares fotoexpuestos, como por ejemplo la cara, la frente, la nuca, los hombros, ¿sí? Son lesiones usualmente pequeñas y característicamente pueden llegar a tener una zona central deprimida, una zona periférica de apariencia perlada, como la que estamos observando acá, y característicamente tiene dilatación de vasos sanguíneos hacia la periferia con una zona eritematosa, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones los carcinomas vasocelulares
vasocelulares pueden llegar a ser lesiones pigmentadas, como la que estamos observando acá, y plantear el diagnóstico diferencial con lesiones melanocíticas, ¿no? Entonces, el carcinoma vasocelular se caracteriza por una proliferación de células de apariencia basaloide. ¿A qué se refiere basaloide? Pues a células que remedan la capa basal de la epidermis, es decir, la capa más inmadura de la epidermis. ¿Cómo son las células basales o basaloides? Son células que tienen escaso citoplasma y que tienen mucho núcleo y habitualmente, al igual que las células de la capa basal, se disponen como en empalizada. Entonces, esta empalizada periférica es muy característica del carcinoma vasocelular. Otra característica muy importante del carcinoma vasocelular es el fenómeno de retracción que tiene en relación al tejido que lo rodea. Por ejemplo, nosotros vemos en esta microfotografía panorámica cómo este carcinoma vasocelular forma micro y macronódulos, porque así es como se denomina este subtipo, y vemos cómo inclusive desde lejos, vemos como si fuera un halo blanquecino alrededor de todos los nidos de células. Y es que este halo blanquecino en realidad es una separación perfecta del estroma que la rodea, como vemos en el acercamiento. ¿Sí? Entonces, estas alteraciones del estroma sí son muy características y nos van a ayudar a diferenciar del carcinoma escamoso. Vemos como en el caso del carcinoma escamoso no existe esa separación, más bien existe un fenómeno de desmoplasia que se observa como en cualquier otro tipo de carcinoma. ¿Cuál será la relevancia entre distinguir un carcinoma escamoso de uno vasocelular? Pues básicamente es el pronóstico. Los carcinomas vasocelulares, al igual que los escamosos, son lesiones que son agresivas localmente. Ambas son lesiones que se pueden comer cara, hueso, se pueden comer a cualquier estructura subyacente, ¿sí? Pero a diferencia del carcinoma escamoso, el carcinoma vasocelular carece de la capacidad de viajar a través de los vasos vasculares y linfáticos y por lo tanto no hace metástasis y tampoco hace diseminación ganglionar, ¿no? Entonces, obviamente, el manejo es diferente. Además, los carcinomas escamosos tienen cierta susceptibilidad a algunos agentes de quimioterapia y de radioterapia. En cambio, los carcinomas vasocelulares son lesiones insidiosas, de crecimiento lento, ¿sí? Y son lesiones que usualmente se tratan a menos de manera inicial, de forma quirúrgica, ¿no? Si es que luego les hacen algún otro tipo de tratamiento. Entonces, el manejo en ambos tipos de lesiones es diferente, por lo cual, pues hay que distinguirlos, ¿no? Entonces, el carcinoma vasocelular tiene algunas características en cuanto al desarrollo o en cuanto a su patogenia. Una de ellas es la mutación y el desarrollo de tejidos, ¿sí? Entonces, algunas personas pueden llegar a tener alteraciones en este gen de manera familiar y pues en este contexto se denomina síndrome de Gorlin. ¿Por qué se caracteriza el síndrome de Gorlin? Pues por alteraciones por alteraciones cráneo-vertebrales, sobre todo en huesos, alteraciones en los maxilares con formación de lesiones quísticas, alteraciones a nivel de la piel y pues la predisposición a formar carcinomas vasocelulares, ya que se presenta con numerosas lesiones denominadas lesiones nevoides basaloides. ¿Sí? Entonces, en este contexto, pues el carcinoma vasocelular puede llegar a presentarse pues de manera sindrómica. Es un contexto sindrómico, la verdad que es muy poco frecuente, pero pues puede llegar a presentarse en conjunto con esto. Entonces, eso es en cuanto a las lesiones de piel. Yo creo que hemos concluido acá lo que son las lesiones epidérmicas y además las lesiones melanocíticas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No. Bueno, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, doctora.